Digamos que algo malo sucedió y un golpe nuclear atrapó el ciudadano en el que vives, y tú, por alguna razón, no has tenido tiempo de irte y has quedado adentro. La explosión se rompió, la onda de golpe se movió por las calles, y ahora estás en medio de lo que ayer fue tu hogar, tu barrio, tu vida habitual con café por las mañanas. La mayoría de las personas están seguras de que después de una explosión nuclear no es posible sobrevivir, que todo se convierte en roca radioactiva y que no hay ni siquiera uno de los que quedaron adentro del perímetro. No es así. Y hoy te diré cómo estar vivo adentro de las ruinas si la destino ha ordenado que te quedes en el epicentro del nuevo mundo. Pero antes de que volvamos a la práctica de sobrevivir, veamos qué es lo que sucede con el ciudad después de un golpe nuclear táctico de 1 a 20 kilómetros. Imagínate que alguien tomó un gigante y golpeó el centro de tu ciudad, y luego quemó todo lo que quedó, con una radiación invisible por encima. La zona de total destrucción, con una explosión de 10 kilómetros, es de aproximadamente 1 a 2 kilómetros del epicentro, y casi nadie sobrevive, incluyendo las construcciones de concreto. La zona de total destrucción se extiende por 3 a 4 kilómetros, los edificios se pierden, las paredes se caen, pero los carcasos de algunos edificios de concreto todavía están, incluso si están destruidos. Pero a lo largo de los 5 kilómetros, empieza el mismo espacio donde puedes estar vivo, herido. Y aquí es donde empieza tu lucha. Los primeros 30 minutos después de la explosión deciden todo, y yo no exagero, porque las radiaciones empiezan a caer ya después de 15 a 40 minutos, dependiendo del viento. Si lees este texto y piensas que es una fantasía, recuerda Hiroshima, donde la gente sobrevivió en 3 kilómetros del epicentro y vivió 10 años después de la explosión. Recuerda Nagasaki, donde las montañas y el reloj del ciudadano salvaron a miles de personas que quedaron en las sombras de los edificios y los esclavos de la directa impacto de la iluminación y la onda de golpe. La vida es posible, pero solo si conoces los reglamentos. Y ahora te daré estos reglamentos, que pueden salvar tu vida y la vida de los que están cerca. Lo primero y lo más importante. Debes estar dentro del edificio durante los primeros 10 minutos después de la explosión. Y no en cualquier edificio, sino en el edificio capital, con paredes gruesas. La cubierta ideal es el subterráneo de un edificio de barro o concreto, donde hay un mínimo de 2 a 3 paredes y unos metros de material de construcción. Cada 10 centímetros de concreto reduce el nivel de la gamma de la iluminación aproximadamente a la mitad, lo que significa que el medio metro de concreto reduce la dosis 32 veces. Imagínate que es como un paquete de pan, en el que cada parte del paquete se corta la mitad de la iluminación mortal. Y cuanto más paredes hay, más fina se vuelve la línea de radiación. Si no hay subterráneo, ve al centro del edificio, lejos de las paredes y las paredes externas, porque las paredes y las paredes finas no te protegerán de nada. Las ventanas, después de la explosión, probablemente ya se han expulsado, lo que significa que la dulza radioactiva se inunda libremente dentro del edificio, a través de cada puente, como un invitado. Tu tarea es cerrar estas paredes con todo lo que encuentres, pañuelos, matrazos, polietileno, bolsas con tierra, incluso con un montón de pañuelos y pañuelos, solo para cerrar el flujo. La hermetización no es sobre el confort, es sobre la sobrevivencia, porque un solo inhalo de dulza radioactiva da más daño que 1 hora de iluminación de fuera a través de la pared. Es la iluminación interna, cuando las partículas entran en el alojamiento y el intestino, que mata más rápido y más segura que la gamma de iluminación externa a distancia del fuente. Ahora, recuerda las reglas 7 y 10, que ya mencioné en el vídeo anterior, pero aquí se convierte en tu principal orientación en los próximos días de tu vida. Tras 7 horas después de la explosión, el nivel de radiación cae aproximadamente 10 veces en comparación con el primera hora. Y esto es la ley de la física, no un pronóstico optimista. Tras 49 horas, es decir, aproximadamente en 2 días, la radiación cae 10 veces más. Y en 2 semanas, se convierte en solo 0,001 de su nivel inicial. Esto significa que en las primeras 48 horas debes sentarte en el alojamiento y no salir de la casa. En ningún caso. Incluso si parece que está todo tranquilo afuera. La silencio después de la explosión nuclear. El más cobarde mentiroso. Porque la radiación no huele, no se ve y no se escucha. Simplemente te mata por la cintura. Imagina una lluvia invisible que pasa a través de tu ropa, a través de tu piel, a través de tus huesos y destruye tu DNA de adentro.
Como los termites destruyen un hogar de árbol. Afuera está todo, y adentro ya hay truco. Pero ya han pasado 2 días y necesitas agua. Porque sin ella podrías durar al máximo 3 días. Y si estás herido o estresado, aún menos. ¿Dónde coger agua en un ciudadano destruido? Cuando el agua no funciona y los puentes abiertos son contaminados con inundaciones radioactivas que salieron con polvo y lluvia. El primer puente son las botellas imprimidas, botellas, canastas, alcohólicos en las casas. Botellas de agua que se cerraron antes de la explosión y que no contactaron con el aire contaminado. En el medio, la botella contiene de 50 a 100 litros de agua y es suficiente para uno al menos por mes, con un consumo económico de 2 litros al día. El botellón de agua contiene de 6 a 10 litros de agua pura y si vas por 10 casas en tu puente, tendrás suficiente para una semana. El segundo puente son los tubos de inundación en los que queda agua incluso después de la desactivación. Y si sabes dónde está la punta inferior del tubo, podrás obtener decenas de litros. Pero lo más importante, de lo que casi nadie habla, es la filtración. Porque incluso la agua imprimida puede estar condicionalmente contaminada después de varios días en el edificio con hermeticidad derramada. Las partículas radioactivas no son moléculas disolvidas, sino partículas físicas de polvo, y la mayoría de ellas puede filtrarse con un filtro de casa o incluso con una construcción de polvo y sangre. Toma una botella de plástico, corta el fondo, vuelve la boca hacia abajo y colócalo en la parte inferior. La textura, el sangre, el polvo, el sangre y la textura. Y empieza a filtrar la agua a través de este filtro. Esto no eliminará el 100% de la contaminación, pero reducirá la concentración de las partículas radioactivas en decenas de veces. Y la diferencia entre agua filtrada y no filtrada es la diferencia entre la vida y la enfermedad de luz. El calentamiento no elimina la radiación. Recuerda esto una vez y por todas, porque los isótopos radioactivos no se evaporan a 100 grados. Pero el calentamiento mata a las bacterias, que en casos de catástrofe son más peligrosas de lo que muchos piensan. La disentería en los casos en los que no hay medicina te mata más rápido que una pequeña dosis de radiación. Y este es un hecho confirmado con el experimento de todos los grandes catástrofes del siglo XX. Ahora hablemos de la comida, porque en una semana se terminarán las reservas y tendrás que salir a la superficie a buscar alimentación en las ruinas. Y aquí empieza lo que no filman las películas bonitas, porque la realidad de la vida en una ciudad destruida no son las aventuras heroicas, sino el recorrido metódico de cada edificio, de cada supermercado y de cada apartamento. Las reservas son el oro del nuevo mundo. Y no estoy bromeando, porque la banca de Tinel es hermética, lo que significa que su contenido no se contactó con el polvo radioactivo y es seguro de consumo. La duración de vida de la mayoría de las reservas es de 2 a 5 años, y la duración real de la vida de las reservas puede llegar a 10 a 15 años. Lo que se ha confirmado con estudios de la Armía Estatal de Estados Unidos. La comida está en paquetes cerrados, los macarrones en paquetes herméticos, el azúcar, la sal, el aceite vegetal en botellas plásticas. Todo esto es edible si la paqueta no está herida y está hermética. Pero cualquier producto sin paquete, cualquier bolso abierto, cualquier comida en el supermercado que se contactó con el aire después de la explosión, es un potencial fuente de radiación interna. La regla es sencilla. Si la paqueta está a salvo, come sin miedo. Si está herida, sácala sin disculpas, porque la salud es más importante que cualquier bolso de azúcar en las condiciones del apocalipsis. Por cierto, sobre el azúcar. La reserva de comida de la residencia de Rusia es de 3 a 5 días para un solo hombre, lo que significa que en una entrada típica de 20 apartamentos se encuentra comida para 60 a 100 personas por día. Si organizas una grupa de 5 personas y metódicamente pasas por una entrada, te garantizarás comida por al menos 2 o 3 semanas con reserva para casos inesperados. Y aquí nos dirigimos a la pregunta más importante que determinará si te sobrevivirás o no. ¿Dónde vivir en un desierto? Cuando la primera semana ha pasado y necesitas quedarte por mucho tiempo. Olvida los terrenos subterráneos, porque la pared es la primera barrera en la que se sienta la humedad radioactiva. Y cuanto más te acercas a la pared, más alta es la dosis de radiación. Olvida los terrenos subterráneos, porque son vulnerables a maraderos, animales huidos y inundaciones, si la canalización se deshizo y la agua salió por los subterráneos. El nivel Aptemel es el segundo o tercer piso de un edificio de pared o de un edificio de panel.
preferiblemente en la profundidad del edificio, y no en la parte de afuera que llega a la calle. Las calles grandes son corredores para el viento, que traen la humedad inundada. Y cuanto más abajo estás en la construcción, menos humedad llegará a ti. El lugar ideal para vivir en los desiertos es una vivienda con 2 o 3 habitaciones, donde puedes elegir una habitación como una vivienda, la otra como un depósito, y la tercera como una puerta. La puerta es una habitación a través de la que entras de la calle, sacas la ropa y las zapatillas, dejas todo lo que traes para la desactivación y solo después entras en la zona de vivienda. Imagínate como una cabina de baño en un laboratorio puro. No traes la humedad adentro, sino que la dejas en las puertas. Y este simple reglamento disminuye la dosis de la humedad adentro a veces. La ropa superior, después de cada salida, se tiene que vaciar y limpiar. Y si la agua no es suficiente, al menos vaciar y dejar en la puerta lejos de la habitación. Las zapatillas son el principal transportador de la humedad radioactiva, porque literalmente vas por la tierra inundada y cada paso eleva el aire de las micropartículas que se sienten en la espalda. Ahora hablemos de las paredes, porque incluso una buena habitación con las puertas abiertas es un rejillo por el que el aire inundado pasa libremente y tienes que convertirlo en una especie de cápsula hermética. Primero, la filma de polietileno, que se puede encontrar en cualquier tienda de construcción o en un depósito. Luego, los zapatos o las matrazas para una mayoría adicional. Cerra las puertas y las paredes con tapiz, con hielo de montaje, y si no tienes ninguno de los dos, utiliza hielo de plástico, plástico húmedo o incluso papel húmedo con tapiz. Ventila con un único porción de hielo húmedo que funciona como un simple filtro que detiene las partículas de aire y cambia esa hiela cada 6 a 12 horas. No es un sistema ideal, pero reduce la concentración de aerosoles radioactivos en el espacio a 60 a 80% en comparación con el espacio abierto, y esa diferencia cuesta la vida. Otro tema que incluso los profesionales sobre la cual no hablan es la canalización, porque en un ciudadano destruido se convierte en una bomba de aceleración. Sin electricidad, las estaciones de inundación no funcionan, el agua no sale, y en unos días los basuros se empiezan a llenar de malvados que se levantan por las paredes. Si vives en los subterráneos, una semana después en la bañera y en la cocina aparecerá una hiela malvada que no solo tiene olor, sino que también tiene enfermedades. La solución es simple, pero no agradable. En su habitación se puede cerrar todos los agujeros de la bañera y organizar la bañera en un apartado en el principio de una closeta seca con un vaso, un llenador y una capa. El llenador es la tierra, el piso, las paredes, el fuego, todo lo que absorbe la hiela y el olor, y cada día llevar el contenido de la bañera a la calle, lejos de casa. La electricidad es otro recurso crítico, porque sin ella no hay luz, no hay conexión, no hay posibilidad de cargar el mismo dosímetro que son tus ojos en un mundo sin radiación. En el destruido ciudad los fuentes de electricidad son los acumuladores automóviles que se pueden encontrar en casi todas las calles. El acumulador automóvil de 60 a con 12 voltios puede alimentar una lámpara de 5 vatios durante 144 horas. Es 6 días de luz de un acumulador. Y si coges 5 o 10, tendrás electricidad durante meses, con el uso económico. Para cargar la batería y los dosímetros es suficiente un acumulador de 0,5 A, porque estos dispositivos necesitan menos energía y funcionan durante semanas. Pero el recurso más valioso en el destruido ciudad no es la comida, la agua ni la electricidad, sino la gente. Y esta frase no es una placa de motivación. La soledad en los destruidos durará al máximo 2 a 3 meses, incluso si tiene reservas, porque uno no puede estar en la guardia y dormir al mismo tiempo. Uno no puede sufrir una herida o enfermedad sin ayuda extranjera. La grupa de 5 a 10 personas es el tamaño óptimal para sobrevivir en los destruidos, porque esta grupa es muy pequeña para alimentarse de los recursos disponibles. Y es suficientemente grande para organizar la vigilancia, la investigación y la asistencia sin demasiada presión en cada participante, lo que es muy importante para mantener las fuerzas y el espíritu moral. La organización de la grupa no es una democracia ni una dictadura, sino una distribución clara donde todos saben su misión y la cumplen sin discursos ni debates. Uno se encarga de la agua, de la investigación, de la filtración, de la conservación, de la distribución, y esta es su única misión porque sin agua todo se pierde el sentido.
Otro se encarga de la comida, de la investigación, de los supermercados, de la vivienda, de la inventarización y de la controlación de los gastos para evitar que se termine como el luz de una lámpara vacía. El tercero se encarga de la seguridad, de la vigilancia, de las rutas, de la vigilancia de los alrededores porque los maraderos aparecen el tercer o cuarto día después de la catástrofe y serán más organizados que tú. Por cierto, sobre los maraderos, porque es la realidad a la que no se le gusta hablar pero que es inevitable como la noche después del día en cualquier ciudad que haya sufrido una catástrofe. Después del huracán Katrina en Nueva Orleans en 2005 el maradero comenzó en los primeros días y la policía no pudo detenerlo porque ella misma era parte del caos. Después del terremoto en Haití en 2010 las bandas controlaron todos los barrios ya una semana después y la ayuda humanitaria no llegaba a muchas personas. En condiciones de golpe nuclear, cuando las estructuras gobernadoras están destruidas y la conexión no existe, el ley no existe durante los primeros días y la única defensa es tu grupo. No necesitas convertirte en un equipo de combate pero las medidas básicas de prevención son necesarias. No incendiar el fuego abierto en la noche, no hacer ruido, no atractar la atención, cambiar el camino. 2 o 3 semanas después del golpe, cuando el nivel de radiación se reducirá a valores relativamente seguros, te preguntarás sobre el sobrevivir a largo plazo y aquí comienza lo más interesante. El ciudadano, incluso destruido, es un gigante depósito de recursos que no hay en la zona rural y por eso salir del ciudadano en los primeros meses es en un supermercado de tamaño medio se contiene de 10 a 50 toneladas de alimento, la mayor parte de ello en paquetes herméticos y adecuado para el consumo incluso después del golpe nuclear. En una botella, se encuentran medicamentos, antibióticos, medicamentos para la enfermedad, materiales para la hermetización, cal, combustible activado y decenas de otros medicamentos que en el nuevo mundo serán más caros que el oro. En los supermercados de construcción hay herramientas, materiales para la hermetización, generadores, combustible, filtros, mecanismos de protección, todo lo que en la naturaleza se creará en meses con herramientas. Pero el ciudadano no es solo recursos, sino también trampas. Y lo más peligroso de ellos son las zonas contagiadas, que visualmente no se diferencian de las zonas seguras. Sin el dosímetro, estás ciego. Y lo repito en cada filme, porque es literalmente un cuestionamiento de la vida y la muerte en las condiciones de contagio de la territoria ciudadana. Las inundaciones radioactivas se distribuyen desigualmente. En las nubes, en los agujeros, en los jardines, el nivel puede ser de 10 a 20 veces más alto que en el espacio abierto. Las tubas de agua, las orillas de lluvia, los canales, son los colectores de polvo radioactivo que concentran la contaminación en una sola zona, como una línea que concentra el luz del sol. Acerca de ellos, incluso si se extiende el camino en 2, porque los últimos 10 minutos son nada en comparación con la dosis que obtienes en 1 minuto. Tras 2 meses, cuando los recursos más cercanos se destruirán y la radiación se reducirá a la mayor parte del territorio, la fase de transición de sobrevivir a la destrucción empieza. Y aquí el ciudadano muestra de nuevo su ventaja, porque hay algo en el que no hay en ningún otro lugar. La infraestructura, aunque destruida, todavía es adecuada. Las tubas de agua pueden ser usadas para recoger la agua del río dirigiendo los flujos del río a través de los parques que han sobrevivido en las cárceles en los subterráneos, creando un sistema primitivo. Las tubas de gas en algunos lugares pueden mantener la presión restante durante la semana y, si sabes cómo conectarte a la red, tendrás el combustible para preparar la comida. Las paredes de los edificios son plazas preparadas para los jardines, porque la tierra puede ser levantada de los jardines, y la luz del sol es suficiente. Y así sobrevivieron los habitantes de Sarajevo. Es el mejor artículo de sobrevivencia en la ciudad, porque la inundación duró 1425 días desde 1992 hasta 1996, y las personas no solo sobrevivieron, sino que también conservaron la sociedad, la cultura y incluso hacían festivales bajo bombas, lo que suena una locura, pero representa un principio importante. El hombre no muere de hambre y frío, sino de la pérdida de sentido. Los habitantes de Sarajevo hervieron las casas con libros, plástico y parquet, bebieron agua de la ría, cultivaron verduras en los balcones y en los parques, y el medio habitante de la ciudad perdió 10 a 15 kilogramos. Ellos sobrevivieron, y su experiencia se aplica casi completamente a nuestro escenario, con una mejora en el factor radiación que agrega un nivel adicional de dificultad a cada acción.
La inundación es un problema que te mata más rápido en invierno que la radiación, porque la hipotermia se produce con la temperatura del cuerpo por debajo de 35 grados. En una ciudad destruida, sin el calentamiento central y el gas, el único fuente de calor es el fuego, pero el fuego abierto en el espacio es el gas húmedo, y el gas húmedo no huele. La solución es calentar una burbuja de una bolsa de metal o un balón de gas con un fuego húmedo llevado a través de una ventana y esta construcción puede ser construida en 30 minutos. El fuego es una pieza de madera con un parquete, puertas, ventanas, libros, y en el medio una vivienda contiene entre 100 y 200 kilogramos de madera. Esto es suficiente para 2 o 3 semanas de calentamiento con el uso económico, y en una ventana de 20 viviendas durante toda la invierno, si no deseas calentar el espacio. Y aquí estás, en tu vivienda fortificada en el tercer piso, con el resto de agua y comida por mes, con un dosímetro en la oreja y una grupa de personas seguras cerca. Has sobrevivido las primeras semanas, arreglaste la vida. Arreglaste el sistema de búsqueda de recursos e incluso encontraste una manera de comunicarte con otras grupos de personas que han sobrevivido a través de la radio que has sacado del auto abandonado. Y en este momento entiendes lo importante. Las ruinas no son el fin, sino el comienzo. Y no solo depende tu sobrevivencia, sino la sobrevivencia de toda la sociedad. El ciudadano después del golpe nuclear no es un espacio muerto. Es un espacio que espera a aquellos que son suficientemente inteligentes y organizados para inspirar en él una nueva vida. Cada casa destruida es material de construcción para una nueva cubierta. Cada auto abandonado es fuente de energía y cada persona que ha sobrevivido son habilidades. Pero no quiero terminar en una nota optimista, porque la realidad es más dura que cualquier escenario. Y aquí es lo que debes recordar cuando duermes todas las noches en las ruinas. Incluso si has hecho todo bien, incluso si no has obtenido una dosis mortal de radiación, las consecuencias... Y en 5 a 10 años la probabilidad de una oncología va a aumentar. Los que sobrevivieron en Hiroshima y Nagasaki, las llamadas hibakusas, sufrieron de leucemia y cáncer del cerebro por décadas después de la explosión. Y esto con dosis relativamente bajas. Los liquidadores de Chernóbil que recibieron dosis de 50 a 200 milisieverts mostraban una mayor enfermedad de leucemia durante toda la vida en comparación con las grupas controladas de la población. Por lo tanto, el sobrevivir en un ciudadano destruido no es el punto final, sino solo el primer capítulo en una larga y difícil historia donde cada día es la elección entre movimiento y desesperación. Tu ciudad nunca más se convertirá en lo mismo, pero puede convertirse en algo más si decides no solo respirar, sino vivir, construir y buscar en medio de los desastres del antiguo mundo. En mi opinión, la humanidad ha sufrido periodos glaciales, lluvias, guerras mundiales y cada vez se subió de los desastres porque en nosotros hay algo más que el instinto de self-preservación. En nosotros hay la capacidad de encontrar el sentido donde parece que no lo hay. Y es el único arma que no requiere de la masa crítica para iniciar la reacción del círculo. Solo en este caso, la reacción del círculo no lleva a la destrucción, sino a la resurrección. Y es lo único que realmente se debe recordar cuando el mundo detrás de la ventana se convirtió